camino de ella. Cuidado. Gloria a Dios. Eso, con alegría. Hermanos queridos, bienvenidos al tema número 54. Tema número 54 del estudio que estamos realizando a la carta a los romanos. Este tema se titula Los dones del Espíritu Santo. Precisamente nosotros vamos a ver dos dones que está en el 12:6 que acabamos de leer, que trata acerca de la profecía, don de profecía y el don de servicio. Yo sé que este don último que acabamos de leer no es muy nombrado, porque simplemente ¿quién quiere servir, verdad? Pero vamos a ver en esta noche qué nos dice la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ningún agricultor puede trabajar la tierra si no tiene las herramientas necesarias, ¿sí o no? Ningún agricultor, por más que sea fuerte, pero no puede si no tiene las herramientas necesarias. Por más que tenga fuerza, por más que tenga la voluntad, no podrá hacer nada. Solo con las manos necesita una herramienta especial para limpiar el campo, otra para abrir la tierra, otra para separar las raíces de la tierra y desmenuzar la tierra. Luego la abona y siembra la semilla, cuidando siempre sus sembríos para tener una buena cosecha. Eso nosotros que un tiempo hemos vivido en el campo lo hemos visto, ¿verdad? Hemos percibido y hemos visto cómo es cuando uno llega a un terreno virgen donde nadie nunca sembró nada. Y uno tiene que agarrar un machete y empezar a quitar todo el monte. Luego, si alguien se acostumbra a quemar ese monte, pues lo quema y se queda todo bonito. Luego ahí nomás empieza a cultivar la tierra y no necesita abonar, porque todo ese carbón que ha quedado forma un abono especial. Siembras y ¿qué pasa? Crece una maravillosa planta que va a dar frutos extraordinarios. Entonces, hermanos, si nosotros no tenemos unas herramientas para poder trabajar la tierra, no vamos a poder hacer nada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que este ejemplo es similar a nuestra labor en el cuerpo de Cristo. Nosotros, como habíamos visto la semana pasada, tenemos una labor, tenemos una responsabilidad en el cuerpo del Señor. Él nos capacita, nos da dones, o sea, herramientas con las cuales trabajaremos en la obra de Dios. Persona que diga, hermano, es que a mí yo no veo nada en mi vida, yo no veo un don, un llamado que Dios tenga para mí. Hermanos, a todos Dios nos dio dones. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios repartió como Él quiso. Habíamos visto la semana pasada. Como Él quiso, repartió los dones. A los que les dio 2, 3 dones, un don, 5 dones, imagínate. Entonces a todos se les dio los dones. Y con esos dones Él nos enseña a usarlos. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cómo es una persona que quiere estudiar? El director o el profesor de la universidad viene a la casa de este joven, le toca la puerta y le dice, joven, ¿vamos a estudiar? ¿O es el joven quien va y toca la puerta de la universidad y dice, quiero estudiar? Es el joven, ¿verdad? No es ningún profesor o director que viene a la casa del joven y le dice, joven, necesito que prosperes, necesito que progreses, necesito que estudies. No es así. Entonces lo mismo pasa si nosotros dejamos que Dios nos capacite. Este lugar es como una escuela, como un colegio, donde usted va a aprender. Y si usted pierde un culto, lamentablemente ese culto nunca va a volver a recuperarlo. Si usted pierde una clase, no va a volver a recuperarlo. En el colegio, cuando pierdes una clase, ¿qué pasa? Inmediatamente te pones a igualarte, ¿verdad? Pero en el servicio a Dios,
a nadie le interesa eso. Entonces, si hasta ahora nosotros no hemos visto los dones fluir en nuestras vidas, es porque simplemente no nos hemos interesado en ir a la capacitación que el Espíritu de Dios está preparando. Lamentablemente es así. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Nos da las herramientas están en nosotros. Es como tener un carro en tu garaje y usted no sabe manejar. Si usted no se preocupa y dice, voy a ir allí a donde enseñan a manejar carro y voy a aprender, usted nunca va a aprender. Si usted dice, bueno, voy a ir la semana que viene, tiene ocupaciones, tiene sus tareas diarias y no puede, nunca va a aprender. Lo mismo, nosotros hemos recibido dones de parte de Dios. Incluso muchas veces hay personas que han recibido revelaciones que se les ha dicho, usted tiene ese llamado, usted tiene dones tal. Dios dice que te acerques a Él, que te arrepientas, que busques su rostro para que seas un instrumento útil en sus manos. Pero ¿qué hemos hecho? Nos hemos emocionado en el momento, quizás hemos orado un poco, pero después nos hemos olvidado. Y todavía preguntamos, ¿por qué el ministerio que Dios tiene para mí no se manifiesta en mi vida? Simplemente no somos responsables a nuestro deber. Dios nos dio las herramientas, Dios nos dio los dones con los cuales trabajaremos en la obra de Dios, en el campo. ¿Cuál es el campo? Pregunto. El campo es el mundo, hermanos. El mundo es el campo, que está lleno, no de monte como en el campo físico, sino que está lleno de pecado, lleno de gente pecadora, lleno de gente que solamente vive para pecar y peca para vivir. Eso es lo que hace la gente de este mundo. Pero nosotros estamos llamados a usar las herramientas que Dios nos da, capacitarnos, enseñarnos y para poder nosotros trabajar en la obra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Mira, Dios nos dio muchas herramientas, dones, talentos, y solo una herramienta filuda como la palabra de Dios podremos limpiar este mundo de pecado. Para luego los evangelistas, que es un ministerio, los evangelistas vayan a abrir corazones anunciando el evangelio acompañado de grandes señales y prodigios. Los evangelistas tienen como un sable, como una espada en la mano, que van y abren corazón de la gente. Por ejemplo, este evangelista llamado Felipe, que viniendo la persecución, él salió corriendo, se fue a la ciudad de Samaria. Llegó a la ciudad de Samaria y él empezó a ver y no se quedó callado. Él empezó a predicar el evangelio. Él empezó a predicar en una plaza, dice la Biblia. Y mientras él predicaba, aquellos espíritus inmundos que estaban dentro de la gente, dice que empezaban a gritar, a dar grandes voces. Y eso llama a la gente. La gente curiosa va y ve qué es lo que está pasando. ¿Y qué pasa? Pues ahí es donde se gana gente para Cristo. Ahí es donde va y empieza a ganar gente para Cristo. Ese es un llamado. Esos son dones que el Espíritu Santo da. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Que aquí dentro de nosotros hay evangelistas, claro que sí. Hay maestros, claro que sí. Hay gente con distintos dones y llamados. Hay gente que tiene dones de profecía, como acabamos de ver ahora. Veamos pues e identifiquemos cuáles son los dones que el Espíritu Santo de Dios nos dio para trabajar en su obra. Leímos el versículo 6 con el que nos dice: de manera que teniendo diferentes dones, escúcheme, cuando dice diferentes dones, nos quiere decir que no todos tenemos los mismos dones. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. Así que si usted no tiene un don que tiene tu otro hermano, pues está bien.
No siempre vamos a tener los mismos dones todos. Entonces dice, de manera que teniendo diferentes dones, no dice todos tienen los mismos dones, no. Según la gracia que nos es dada, o sea, según la capacidad que Dios nos da. Por eso dice que Dios dio el Espíritu Santo, repartió los dones como Él quería. Ahora empieza con un don. Si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. O sea, úsese conforme a la capacidad. Hay gente que tiene el don de profecía, pero no es lo mismo con otro que también lo tiene. Como que unos es usado con el mismo don, pero de una manera más grande, y el otro menos. Y eso no quiere decir que se desprecien el uno al otro, no. Esa es la capacidad que Dios les dio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Dice la Biblia que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo desde que estaba, ¿dónde? En el vientre de su madre. Pero nunca sonó un solo enfermo. Nunca echó fuera un demonio. Pero ¿cuál fue su labor? Dígame. Su labor fue preparar el camino para el Mesías. Su labor fue predicar el Evangelio, traer al arrepentimiento. Imagínese, fue el único que predicó en el desierto. Todos predican, ay, mira, ahí hay un montón de gente, vamos ahí a poner nuestro parlante y predicar. Él fue el único que dijo, no, yo me voy al desierto, donde no hay nada, donde solamente hay lagartijas, donde solamente hay escorpiones. Pero él me empezó a predicar allí: arrepentidos de vuestros pecados. ¿Saben qué? La gente que empezaba de viaje, estaba pasando por ahí, escuchaba: ¿y quién es ese? Se acercaba y empezaba a escuchar y decía: uy, ese mensaje me confrontó. Se arrepentían y se pasaban la voz uno al otro. Mira, yo escuché un hombre allá que me confrontó de mis pecados. Y empezaba allí y toda la gente se empezaba a amontonar. Luego él llegó al Jordán, dice la Biblia, y los bautizaba. ¿Y cuál fue su predicación? Generación de víboras, o sea, generación de pecadores. ¿Hasta cuándo ustedes van a cambiar sus vidas? ¿Les insultaba? Claro que no. Les decía su verdad a la gente. Muchos se arrepentían y otros no lo hacían. Este hombre supo aprovechar su llamado. Hay gente que se frustra y dice: ¿por qué es que cuando yo oro por un milagro, Dios no responde? Pero Dios te usa de otra manera. No te frustres. No siempre vas a hacer lo que quieres. Tenemos que hacer lo que Dios, dígalo, lo que Dios nos ordena. Amén. Vamos allí. Don de profecía. Profecía viene de la palabra griega profeteia. Esa es la palabra griega, el original, que significa uno que predice. También significa un orador inspirado. ¿Entienden? Significa predicador de algo escrito o ya dicho. O sea, es alguien en este tiempo, por ejemplo, alguien que tiene este don es alguien que predica de la Biblia, pero que también recibe en el momento alguna revelación, pero que esté de acuerdo a lo que está predicando. Por ejemplo, está predicando, está hablando, y de pronto él ni siquiera se da cuenta, y hay palabras que dice que llega a la persona justo la necesidad de esa persona, y él ni siquiera lo sabe. O de pronto está predicando, viene la inspiración, viene la palabra que el Espíritu Santo le pone en su boca, y justo para esa persona que está destrozada en el alma, y lo restaura. También se le considera el don de palabra de sabiduría, predicar con elocuencia. Este don se resume en la capacidad de armar enseñanzas, prédicas guiadas por el Espíritu Santo, que llegan al corazón y confrontan los pecados de la gente. Llegan al corazón y confrontan los pecados de la gente. Por eso que dice la Biblia, la palabra de Dios es que viva y eficaz,
más cortante que una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te confronta. Es la que te dice, por ejemplo, aquel que vive con dos mujeres, es la que le dice: eres un adúltero, y si sigues así te vas a ir al infierno. ¿Verdad? ¿Quién le gusta? ¿A quién le gustan esas palabras? Entonces, esa palabra, la palabra de Dios, la palabra del predicador que tiene la profecía, hermanos, lo va a confrontar a la gente. Y la gente se va a sentir confrontada. Unos se van a humillar, otros se van a molestar y se van a ir. En una ocasión, dice que Juan el Bautista, a Herodes, el rey, imagínate, se va y le dice: eres un adúltero, has tomado la mujer de tu hermano. Ni siquiera se ha muerto tu hermano. Y por eso dice que Herodes lo mandó al calabozo, a la cárcel. Cuando dicen gloria a Dios. Entonces los dones son capacidades espirituales que Dios da para el desarrollo de la obra de Dios. Los dones son capacidades espirituales y uno lo recibe, no es algo que uno lo aprende. Por ejemplo, alguien puede predicar con elocuencia mejor que muchos oradores que estudiaron por años. ¿Han visto esas academias para oratoria? Alguien que tiene el don de palabra de sabiduría puede dar mejores sermones, mejor oratoria que muchos de ellos que estudiaron por años. Pero es por el don de Dios, por la gracia que Dios le dio. Digan gloria a Dios. Mientras más practiquemos nuestros dones, mientras más nos dediquemos para conocer nuestros dones, más sabremos usar el don que Dios nos dio. Es como el agricultor que sabe usar su herramienta. ¿Viste esos agricultores? Cualquier tipo de herramienta. Aquel que corta la hierba con una hoz, nunca se corta el dedo. Una vez se cortó, dos, pero después es rápido como una bala. Y usted dice: ¿cómo? Porque practicó. ¿Y cómo usted va a usar sus dones, su llamado que Dios le dio? Practicando. Si usted tiene llamado para cantar, para ser parte de la alabanza en el cuerpo de Cristo, pues debe practicar. Y cada vez se perfeccionará. Y cada vez Dios usará más esa vida. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Es por ello que no debemos vanagloriarnos de los dones, porque no son nuestros. ¿Son de quién? Son de Dios. Diga gloria a Dios. Proverbios capítulo 28, Proverbios 29, 18. Proverbios 29, 18. Diga gloria a Dios. Dice la Biblia, la palabra de Dios. Dice la Biblia: sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es que bienaventurado. ¿Cómo? Sin profecía el pueblo o sea, si no se predica la palabra de Dios, el pueblo se va a desenfrenar, el pueblo se va a olvidar de la palabra de Dios. Si no hablamos aquí contra la mentira, contra la hipocresía, el pueblo se va a olvidar rápidamente. Y peor, que a veces ni siquiera nos acordamos de los versículos. Peor aún, necesitamos que nos estén haciendo recordar. En un lenguaje sencillo dice esto: donde no hay un buen gobernante sabio, el pueblo no sabe qué hacer, pero Dios bendice a los que obedecen su ley. En el tiempo de David y Salomón, la prosperidad en Israel fue en su plenitud. Nunca antes habían prosperado tanto los israelitas, pero después, por causa de sus gobernantes, el pueblo, la nación, hasta fueron deportados, hasta fueron expulsados de su nación. Por eso que donde hay un buen predicador,
Un predicador que se ha dejado enseñar del Espíritu de Dios. Un predicador que se dedica a estudiar la palabra de Dios día y noche, como le dice Josué, para enseñar al pueblo de Dios, pues el pueblo de Dios va a ser bendecido y van a obedecer la ley de Dios o la palabra de Dios. Donde no hay un predicador estudioso de la Biblia, la gente no sabrá hacia dónde debe caminar. Un predicador o un anunciador del Evangelio debe cumplirse todo lo que dice al pie de la letra, o sea, todo lo que anuncia, todo lo que el predicador predica, y aparte de eso, Dios le revela algo y habla al pueblo, tiene que cumplirse. Escúchame bien, si no se cumple la profecía de tal predicador, mire lo que dice en Deuteronomio capítulo 18 versículo 22. Deuteronomio capítulo 18 versículo 22 dice de esta manera: si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. ¿Cómo dice? Si el profeta hablara en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Porque si Dios habla, se cumple, y tiene que concordar con la palabra de Dios. Tiene que ir de acuerdo a lo que dice Dios en su palabra. Dios nunca dirá algo que no se cumpla. Recuerde que Él dijo: el cielo y la tierra acabará, pasará, mas mi palabra jamás pasará. O sea, jamás dejará de cumplirse la palabra de Dios. Hay muchos ejemplos de cómo operó el don de profecía. A través de una persona, Dios revela los misterios. Dios revela secretos y pecados de algún hombre también. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Sí? Dios revela pecados por misericordia de aquel que está pecando. Génesis 39:14. La historia extraordinaria de un jovencito llamado José. Dice: entonces Faraón, solo anote, solo apunte y quede mirando aquí. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel. Y se afeitó porque estaba barbudo. En la cárcel todos como que se descuidan un poco. Y mudó sus vestidos, dice, y vino a Faraón. Y dijo a Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo, mire lo que les dijo: no está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. ¿Qué nos enseña esto? Que ninguno de nosotros, por eso que escúchame bien, cuando usted se pone nervioso para hacer algo para Dios, ¿saben? Eso es buenísimo. Cuando yo me pongo nervioso para ir a predicar a algún lugar, ¿saben qué? Yo he aprendido que eso es extraordinario. ¿Por qué, hermanos? Porque tu carne está sintiéndose tan débil que no es capaz de hablar nada. ¡Qué bueno! Para que el Espíritu sea el quien guíe las palabras que has de hablar. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Por eso que José, imagínate, en sus sentimientos de voy ante el faraón. Yo le interpreté los sueños ahí del panadero y del que repartía el vino, pero del faraón, imagínate, tuvo que estar nervioso. Y bueno, él dijo, ¿verdad? No está en mí. Entonces ahí uno reconoce que no son nuestras capacidades. Porque el adivino dice, sí, yo te voy a interpretar, dame para acá. No, pero el verdadero cristiano, el hombre de Dios dice, no soy yo, no está en mí. Dios será el que da respuesta propicia a Faraón.
Con esa frase, con esa palabra, ¿saben qué? Está dando la gloria ¿a quién? A Dios. Está diciendo gloria a Dios por eso, gloria al Señor. Versículo 25. Entonces respondiendo José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Esto también es don de profecía, hermanos. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Escúcheme, José no se puso a pensar y decir, a ver, ¿qué significará? Ay, No le dijo, ¿sabes qué? ¿Me das un tiempito? O no le dijo, a ver, voy a lanzar mis piedritas, mi calavera, mi bola de ahí donde las brujas usan, ¿verdad? Nada que ver, hermanos. Simplemente por darle la gloria a Dios. Mira cómo Dios, tremendo, nunca deja a alguien avergonzado. Nunca deja a un predicador, nunca deja a un siervo avergonzado. ¿Y qué pasó? Inmediatamente él recibe la palabra de sabiduría. Él recibe la revelación de Dios y empieza a interpretar de una manera correcta. Ni siquiera lo pensó, ni siquiera empezó a titubear, a ver qué será. No, nada. Él habló y dijo: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. Y luego lo que sigue, le empieza a decir: mira, usted va a hacer esto, va a hacer el otro. Necesita usted proveerse de un hombre sabio para que pueda retener, porque van a venir 7 años de abundancia y 7 años de escasez que van a seguir. Entonces el faraón en ese momento piensa y dice: este no es como los brujos que yo tengo, porque los brujos que yo tengo me decían: no sabemos, espéranos un día, vamos a ver las estrellas, vamos a ver las calaveras, vamos a hacer brujería, vamos a ver cómo podemos solucionar este sueño. Pero nadie pudo. Entonces él pensó y dijo: ¿quién más sabio que este? ¿Por qué, hermanos? Por el don que Dios había dado a José. Pero escúcheme, hay un detalle. José era un hombre santo, un hombre puro, y ahí está la importancia de la santidad que nosotros debemos practicar. Acuérdense que tiempo atrás él se había negado a acostarse con una mujer hermosísima. Se había negado. ¿Por qué? Porque era fiel a Dios. Por eso, hermanos, Dios dice que Dios honra a los que le honran, y a los que no le honran los tienen poco. Si nosotros no nos santificamos, no honramos a Dios, no esperemos que Dios nos honre. Porque en el momento difícil, en el momento que estaba frente a Faraón, cara a cara, Dios lo honró y no lo dejó solito a José. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Necesitamos ser fieles a Dios. ¿Cuántos creen que necesitamos ser fieles a Dios? Diga gloria a Dios. Entonces apláudele al Señor con alegría. Él merece, gloria a Dios. Este don se manifiesta de muchas maneras. En este caso, en la interpretación correcta de un sueño. Vea que José no usó nada visible, simplemente recibió de Dios la interpretación, una palabra correcta. Apunte ahí, Daniel capítulo 2, versículo 5. Daniel capítulo 2, versículo 5. Daniel capítulo 2, versículo 5. Respondió el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos, y vuestras casas serán hechas convertidas en muladares, o sea, serán destruidas. ¿Cuál es la historia aquí, hermanos? Bueno, el sueño de Faraón, se acordaba Faraón y le contó a José. El punto es que aquí Nabucodonosor, el rey de Babilonia, no se acordaba. Increíble eso, ¿verdad? O sea, soñó, tuvo un sueño, luego se despierta y, oye, me olvidé, pero ese sentimiento que había tenido el sueño lo atormentaba.
y empezó a llamar a los caldeos, o sea, a los brujos, a los astrólogos, a los que miraban el cielo. Les cuenta el sueño y les dice: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Imagínate. Ese es un asunto extremo. Luego dice: el rey respondió y dijo, versículo 8: yo conozco ciertamente, porque los astrólogos y los brujos le empezaron a decir: Señor, es que tienes que contarnos el sueño para nosotros interpretarlo. Y él les dijo: yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones, porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa. ¿Qué decir delante de mí entre tanto que pase el tiempo? Decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. O sea, ¿saben? El rey les dice: si yo les cuento mi sueño, aunque lo olvidé, pero si yo les cuento, ustedes me van a inventar una respuesta que no es la verdadera. Él sabía que le iban a engañar. Versículo 10 dice: los caldeos respondieron delante del rey y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. O sea, ahí vemos las limitaciones de Satanás, hermanos. Satanás no es todopoderoso. Y sus siervos, los brujos que amenazan allí, que no sé qué, que no sé cuánto, no son todopoderosos, son limitados. Y dijeron: no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. Versículo 11: porque el asunto que el rey demanda es difícil, no hay quien le pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. ¿Qué significa esto? Aún estos astrólogos, hermanos, reconocían que había una deidad superior a los dioses que ellos servían. En todo tiempo la gente meditaba y decía: tiene que haber un Dios sobre todas las cosas. Estos dioses de piedra no son dioses, tiene que haber algo superior. Y bueno, sí lo había. Y mira, después de esto, dice que mandó un edicto el rey, dijo: lo matan a todos los sabios, porque nadie me quiere responder. Y uno de los eunucos viene y le habla a Daniel, y Daniel se entera y dice: dígale por favor al rey que espere unos días. Yo y mis amigos vamos a clamar a Dios y que Dios nos revele a cualquiera. Y que Dios les revele, hermanos. Dios les reveló el asunto. Algo que los propios o algo que Nabucodonosor se había olvidado. El sueño se había olvidado. Por eso en el versículo 23 les dice: a ti, oh Dios de mis padres, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza. ¿Cómo? También en Corintios 12:4 dice: palabra de sabiduría, como la palabra de profecía. Entonces Daniel recibe una palabra de sabiduría, una interpretación correcta y el sueño de Nabucodonosor. Y dice: y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Escúcheme. Y esa profecía, hermanos, fue una profecía que incluye nuestros tiempos, nuestra era. Todos los reinos que han pasado, que han reinado en esta tierra, están profetizados en ese sueño que Nabucodonosor tuvo. Qué tremendo, hermanos. Esto es extraordinario. Pero escúcheme bien. Cuando Dios revela, cuando hay gente que se dispone de todo su corazón. Y Daniel era un hombre dispuesto para Dios. Cuando el ángel llega, cuando Gabriel, el arcángel mensajero, llega, ¿qué le dice a Daniel? Daniel, hombre o siervo esforzado, desde el día que dispusiste tu ¿qué? Tu corazón para servirme, desde ese día el Señor te ha tratado o te ha visto como alguien superior a los demás, con un espíritu superior a los demás. ¿Por qué? Porque Daniel era alguien que amaba a Dios, hermanos.
¿Qué debemos hacer nosotros como cristianos? Debemos amar a Dios sobre todas las cosas y demostrarlo de todo corazón, hermanos. De esa manera, ¿saben qué va a pasar? Dios va a confiar en usted. Y mientras más buscamos a Dios, Dios se va a manifestar. Si no me equivoco, Proverbios 18, por el 9, por ahí dice: yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Tenemos que buscar a Dios. Daniel era un hombre entregado que buscaba a Dios. Mientras usted busca a Dios en oración y asiste a la iglesia para capacitarse, usted va a ver y va a ser una persona que va a usar bien sus dones, y cada vez más rápido. Cada vez usted va a usar más sus dones, los dones que Dios les dio. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vamos allí con otro ejemplo de palabra de sabiduría. Segunda de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Jehová envió a Natán a David, y viendo a él, le dijo, imagínate, Natán, ¿quién fue? Natán fue un profeta que recibía de vez en cuando palabra de Dios, anuncios de Dios hacia los reyes, en este caso a David. David había pecado, sabemos eso. David había adulterado, David había asesinado a Urías. Entonces Jehová envió a Natán a David. Mira, esta palabra de profecía descubre el pecado. O sea, muchos de ustedes que tienen ese don de profecía, si hay alguien en la iglesia que está ocultando un pecado, Dios puede revelarte. Y las agallas que tiene que tener, o la llenura del Espíritu de Dios que tiene que tener, la valentía, el profeta o el enviado, en este caso Natán, ir al propio rey y decirle en su cara que está en pecado. Qué tremendo, ¿no? Viniendo a él, le dijo: había dos hombres, mira qué parábola, en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Vino uno de camino al hombre rico, o sea, un viajero que conocía al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces dice, se enfureció el furor, se encendió el furor de David en gran manera. O sea, el hombre justiciero que tenía esas cualidades, carácter de justicia, se enfureció en gran manera contra aquel hombre y dijo a Natán: vive Jehová. Esa era la palabra. O sea, por Jehová, que el que tal hizo es digno ¿de qué? De muerte. O sea, por la justicia del Señor, a ese hombre merece la muerte. Imagínate. Y debe pagar la cordera por cuatro tantos, o sea, 4 veces más que la cordera, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces ahí vino la palabra de Dios. Imagínate. Ya me imagino esta escena, hermanos. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te hubiera añadido más. Escuchen, imagínate esta escena, hermanos. Imagínate esta escena, siendo confrontado al propio rey. Nadie podía decirle nada al rey, pero una autoridad similar, que era un profeta,
hermanos, agarró, lo confrontó, le dijo, gloria a Dios. Ya no cambies, ahí nomás, José, ya está ahí. Denle un aplauso al Señor fuerte. Gloria a Dios, con alegría. Él merece la gloria. Vamos, un aplauso al Señor. Fuerte, gloria a Dios. Yo no sé cuánto tiempo pasó, hermanos. No sé cuánto tiempo pasó. Que Dios le esperó que David se arrepienta. Yo sé que Dios esperó. Pero imagínense. Fue descubierto, hermanos. Su adulterio fue descubierto. Su asesinato fue descubierto. Todo se descubrió. Y esto que nos enseña, hermanos, que el corazón del hombre, por más que tenga, ¿saben cuántas mujeres tenía David? Con todo concubinas y esposas eran como 18. 18 mujeres. Y Salomón, no, Salomón se pasó las 1800, pero concubinas, cuéntelo, son como 1000 y tantos. Imagínate. Pero aún así, el corazón de ellos, ¿qué? Quería más. Quería lo de los demás. Y codició a la mujer que no era suya, la llamó, ¿verdad? Tuvo relaciones con ella, quedó embarazada y se sintió desesperado, quiso encubrir su pecado, haciendo lo que Urías con su esposa se acostaran y dijera que es el hijo de él. Imagínate, un siervo de Dios, un hombre de acuerdo al corazón de Dios. Pero esto nos demuestra que los hombres, hermanos, los seres humanos, cuando caen en un pecado puede ser terrible. Por eso que nosotros tenemos que cada día vigilar. Velad, dice la Biblia. Porque un cristiano puede caer en un pecado terrible, hermanos. Igual que el joven que se metió con su madrastra. Así es, en 1 Corintios 5, ¿verdad? Pero escúcheme bien, por eso es que debemos estar alerta todos los días de nuestra vida, guardar nuestra vida, cuidar nuestra vida espiritual. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste de espada. Yo les pregunto, ¿quién lo mató a Urías? ¿No fueron los filisteos? ¿No fue la espada de los filisteos o la flecha que le cayó a Urías? ¿Por qué Dios le dice, tú mataste a Urías? ¿Por qué no le reclama cuando él salía a las guerras y mataba miles de filisteos? Ahí está, hermanos. Esto era un crimen, porque era algo injusto. En cambio, cuando salía a matar filisteos, era él el instrumento de justicia para matar y exterminar a los filisteos, porque los filisteos eran terribles pecadores. Él era el instrumento de justicia. Pero en este caso, él hizo algo injusto. Por tanto, Dios no le atribuyó el asesinato a los filisteos que habían lanzado una flecha. Le atribuyó el asesinato a David. Y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. No era de los filisteos, era de Amón, perdón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová. Escúchame bien. ¿Qué nos enseña esto? Cada pecado que cometemos tiene una consecuencia. Que Dios me perdonó, hermanos, qué bueno, gracias a Dios. Pero las consecuencias de lo que sembramos lo vamos a cosechar. Ejemplo bíblico. ¿Se acuerdan que Jacob engañó a su padre Isaac con un cabrito? ¿Se acuerdan o no? Le robó la primogenitura a Esaú con un cabrito. Soy Esaú, papá, soy Esaú. Le dio de comer un cabrito. ¿Qué cosechó? Cosechó otro cabrito, porque con el mismo cabrito, años después, sus hijos le engañaron y le dijeron, con esta sangre, mataron a un cabrito, lo mancharon la túnica de José, con sangre de un cabrito, y dijeron, una bestia salvaje mató a tu hijo.
Sembró cabrito, cosechó cabrito. Ah, pero no, hermano, Dios le cambió de nombre. Israel, ya no Jacob, porque Jacob era ladrón, burlador. Así significaba su nombre, ladrón. Le cambió Israel, pero lo que él sembró, lo cosechó. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso es que es mejor no pecar, hermanos. Por eso dice la Biblia, Hebreos 12, dejemos de pecar todos los días. Dejemos de pecar. Así ha dicho Jehová: aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Escuchen. No, es que David es mi siervo. No, él es mi siervito, David. No, a él no. No, hermanos, Dios es así. Dios no tiene hijitos consentidos. Diga gloria a Dios. Y tomaré, dice, tus mujeres delante de tus ojos y les daré a tu prójimo, el cual yacerá, o sea, tendrá relaciones sexuales con tus mujeres a la vista del sol. ¿Y cuándo se cumplió eso? Cuando su hijo Absalón viene, toma su trono y dice que, escúcheme, en la azotea, a la vista de todos los israelitas, tuvo relaciones sexuales con sus concubinas. Allí, en la azotea. La Biblia lo dice así, hermanos. No lo oculta nada. No dice un cierto hombre pecó. No, David pecó. Y ahora cuando alguien peca lo tapan, ¿verdad? No, que nadie sepa. No, porque si la Biblia dice que el hombre, de acuerdo al corazón de Dios, pecó de esa manera horrible, entonces ¿cómo podemos nosotros decir, no, tape el pecadito de ese fulano, no digas nada? No, hermanos, porque tú hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Ahí está la característica de un hombre de Dios. Reconoció su pecado. Lloró amargamente, lloró, ayunó, no comió nada. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Porque saben que por la ley él merecía ¿qué? Apedreamiento. Él merecía que salga con Betsabé los dos y le den duro hasta la muerte. Pero hermanos, si así dice, Dios es soberano. Y ahí actuó la soberanía de Dios. Ser un predicador de verdad es ir y gritar a todo el mundo la palabra de Dios, tal y como dice la Biblia, sin rebajarle nada. El evangelio de ahora, ¿cómo es? Es como una limonada de 3 litros, pero con un pedacito de limón. Ni siquiera se siente el limón. Pero alguien que se dice predicador de la palabra de Dios debe ir y predicar tal como Cristo lo predicó. Porque tenemos que obedecer. No, es que se van a sentir mal. Que se sientan mal. ¿Cómo el Espíritu de Dios los va a convencer de sus pecados? Dígame si no les anunciamos. Dice la Biblia que el Espíritu de Dios convence al pecador de su pecado, ¿sí o no? Ya, pero ¿cómo lo va a hacer si alguien no le anuncia, no le hace entender y le dice, ¿sabes qué? Estás en pecado, tienes que cambiar eso. Ser capaz de dar incluso su vida con tal de no callar la verdad de Dios, como lo hizo Juan el Bautista, que al propio Herodes, tetrarca, le gritó de frente su pecado de adulterio, mientras que los fariseos y escribas callaban ante ese repugnante hecho. Los fariseos no, el rey es el rey, él y Dios, como hoy en día la gente dice. No, hermanito, déjalo. Hermano, pero yo le he visto que está en pecado. No, déjalo, él y Dios. Eso es ser cobardes y taparse los ojos ante lo que está delante de nosotros. No, hermano, ¿quién soy yo para juzgar? Si estás bien delante de Dios, tienes la autoridad para decirle: estás en pecado. Y si sigues en ese pecado, por ejemplo, si esa persona está en adulterio y usted no está en adulterio, tienes la autoridad de decirle: usted está en adulterio. Y usted sigue así, ¿sabes qué? Te vas al infierno. ¿Quién eres tú para...?
Que Dios me juzgue, dicen otros. Deberías temblar que Dios te juzgue. Es mejor que en este tiempo, en esta vida, los pastores, maestros, dirigentes juzguen a la gente que está en pecado, que aquel día en el trono blanco Jesús juzgue a la gente, porque ahí no hay ver salvación para nadie. Ahí sí que es para condenación. Los juzga, pero para ser condenados. Muchos dirán: no hay que juzgar, que los juzgue Dios. Entonces Juan no les hubiera tildado de adúltero a Herodes. No, ¿quién soy yo para juzgar? Eso es lavarse las manos como Pilato. Nunca los hubiera dicho a los fariseos hipócritas. Ustedes siguen ahí por fuera bien bonitos, pero por dentro siguen ahí peleando en su casa, divorciándose, volviéndose a casar. Siguen aquí, siguen allá, siguen en murmuraciones, siguen en contiendas, siguen haciendo lo malo. Se tomó la responsabilidad, hermanos. Isaías 46 dice la Biblia. Isaías 46, mire, estos versículos son tremendos. Voz que decía: da voces. Y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Esto es la predicación de todo buen predicador. ¿Qué tengo que decir? Dice que toda carne es hierba y toda su gloria como la flor del campo. Recordarles a la gente, recordarles a aquellos supuestamente cristianos que están viniendo y todavía no hay una conversión firme. Decirles que se pueden morir en cualquier momento, que dejen de jugar con las cosas de Dios. Ay, hermanos, si se va de la iglesia, pues que se vaya. ¿O cómo fue cuando Cristo estuvo, cuando aquel joven rico vino, se inclinó una sola rodilla? No fue las dos, una sola. Eso dice mucho. Y le dijo: Señor, ¿qué hago para tener vida eterna? Bueno, haz esto, haz el otro, haz el otro. Te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. ¿Y qué dijo? Dice que se levantó de lo que estaba arrodillado con una sola rodilla, se levantó, se entristeció y se fue. Pregunto, Jesús fue y le dijo: no te vayas. Tú eres un rico, tú puedes dar buena ofrenda. Tú puedes dar un buen diezmo, no te vayas. Por favor, no te vayas. Pregunto, ¿eso lo dijo Cristo? Chao, ¿verdad? Adiós. Eso le dijo, hermanos. Cuando él predicó, dice que los discípulos se empezaban a ir. Y después les preguntó duro a los 12 que quedaron. Le dijo: ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren largarse? Y temblando ahí todos, Pedro le dice: ¿a quién iremos si solo en ti hay palabras de vida eterna? Solo en Jesús hay palabras de vida eterna, hermanos. Eso que despertó a muchos. Así será el sonido de la trompeta, mucho más fuerte. Alaben a Dios. Vamos, da gloria a Dios. Otro ejemplo, Juan 4:16. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Respondiendo la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Uy. Pregunto, ¿quién alguna hermanita chismosa fue, le chismoseó a Jesús? Nada que ver. Este es el don de palabra de sabiduría que le vino. Zoom. Jesús ya sabía. ¿A un predicador le puede venir así? Claro que sí. Inmediatamente viene la palabra de sabiduría, la revelación de Dios.
Y mira lo que dijo Jesús. La mujer estaba diciendo: Señor, yo vengo de esta agua y sigo teniendo sed. ¿Cómo tú me dices que el agua que tú me das no voy a tener nunca sed? Dame de esa agua. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué nos enseña, hermanos, ese pozo de agua físico? Que ese pozo simboliza al pecado, al adulterio, a la fornicación, a todo tipo de pecado, el odio, el rencor, a todo tipo de pecado. Que el pecado da hambre. El pecado, mientras más peca la gente, más hambre tiene, más sed tiene, más consumido está, más hambriento está, más vacío se siente. Mientras más peca, más vacío se siente, y cada vez siente más sed. Por eso que Jesús le dijo: lo que yo te voy a dar te va a llenar. Vida eterna para tu vida. Imagínate, Jesús la descubrió. Y ahí viene, justo dice, le dice: ve y llama a tu marido. Y él le dice: no tengo marido. Jesús le dice: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido. O sea, esta mujer, sus relaciones que tuvo nunca le funcionó. Terminaba con uno, hasta con este sexto ya ni siquiera se casó. Dijo: de repente no funciona, así que me voy a unir nomás. Y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en la verdad. Jesús le dijo a la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Me parece que tú me estás descubriendo. ¿Y saben qué? Esta mujer se arrepintió. Los discípulos llegaron y se sorprendieron, porque en ese tiempo era un tabú que un hombre hable con una mujer. Mucho menos un judío con una samaritana, porque se peleaban duro entre ellos. No se caían bien. Y que Jesús esté hablando con una samaritana, con una mujer, los discípulos dicen que se sorprendieron. Pero esta mujer conoció a Jesús. En un principio no sabía nada de él, pero después conoció. ¿Y saben qué, hermanos? Fue salva. Qué precioso, ¿verdad? Y esta mujer va y predica a toda la gente, evangeliza. Mira, fue salva y se fue a evangelizar. Y dice que trae a la gente y dice: este hombre me ha dicho mis pecados, me ha descubierto, yo me he entregado a él. Y dice que la gente viene. Y la gente, después de que escucha a Jesús, dice: ahora no solamente creemos por lo que nos has dicho, ahora creemos por lo que hemos escuchado de la boca de este hombre. Creyeron en él, hermanos. Pero ¿qué don funcionó ahí? Palabra de sabiduría o de profecía. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Juan 1:45. Por eso que tenemos que anhelar los dones, dice la Biblia. El apóstol Pablo dice: anhelad los dones espirituales, sobre todo el que profeticéis, o sea, el de predicar el evangelio. Porque ahí te puede Dios traer una palabra, rema, una palabra que venga a confrontar los corazones de la gente. 1:45 dice esto: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo a él: he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael: ¿de dónde me conoces? Jesús le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Hermanos, ¿por qué le dice yo te vi debajo de la higuera? Siempre dice la historia que los estudiosos, los maestros, aquellos que se interesaban por leer, siempre iban y se sentaban allí para relajarse debajo de una higuera, debajo de un árbol, y empezaban a leer y a meditar. Por eso Jesús le dijo: he aquí un israelita, ¿qué le dice? Un israelita en quien no hay engaño, o sea, un israelita recto, que ama a Dios.
Y a este israelita se le apareció. Pero ¿qué don funcionó aquí? El don de profecía, el don de palabra de sabiduría. Porque le dice: yo ya te vi. O sea, tuvo una visión de Dios. Diga gloria a Dios. Respondió Jesús y le dijo: porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Eso qué nos quiere decir? Que si nosotros tomamos esta promesa, mayores cosas veremos. Diga gloria a Dios. Diga: Cristo vive. Entonces solamente nosotros necesitamos activarnos en fe, buscar a Dios de todo corazón, y Dios va a hacer grandes maravillas. Porque dice la Biblia que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. El hombre es el que cambia. Yo me acuerdo que cuando empezó la iglesia todo era tremendo. El hombre es el que cambia, hermanos. Dios nunca cambia. Dios sigue buscando adoradores en espíritu y en verdad. Juan 4:23. ¿Por qué dice buscando? Eso quiere decir que como que Dios agarra su lupa y empieza a buscar a ver si hay algún verdadero adorador que le busque de todo su corazón. Y cuando hablo de adorador, no hablo de la gente que viene y que alza sus manos y empieza a cantar al Señor. No, hablo de aquel que adora con su vida. Por eso hemos visto hace 2 enseñanzas pasadas: sacrificio vivo es aquel que adora a Dios con su manera de vivir. Es aquel que ante la tentación de caer en pecado le dice no y prefiere la vida con Dios. Ese acto sube como una adoración a Dios, como un olor fragante a la presencia de Dios, y eso es una adoración, hermano.